Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenos días para los que están en clase presencial. Hoy, 14 de abril 2026, estamos ya en la recta final de terminar esta cursada. Estamos en la recta final. De alguna manera, no sé si a ustedes de a poquito hemos ido armando el rompecabezas, ¿no? De lo que significa un bosquejo homilético, una estructura, como que los pasos que debe tener, más bien, los elementos que debe tener un sermón y los pasos que éste debe de seguir. Me parece que en la medida que ustedes lo vayan desarrollando, les va a permitir, ¿cómo es? Ir practicando, ¿verdad? Practicando. Así que bueno, quiero solamente comentar algo. eh, ¿Por qué deben tener mucho cuidado? Gracias por los que han enviado a preguntar si cumple el texto que ustedes eligieron para sermón expositivo. Bueno, recuerden que no tiene que ser un versículo, ¿verdad? De la Biblia. ¿Por qué? No es que esté mal. Si ustedes eligen un versículo de la Biblia, recuerden que estamos ante un sermón textual, ¿verdad? Y está bueno predicarlo, pero tiene otra estructura, otra forma. Necesita tratarse de otra manera que no les estoy enseñando acá, ¿verdad? No les estoy enseñando cómo llevar a cabo un sermón textual. Ahora, recuerden que el sermón expositivo siempre es un párrafo, ¿verdad? Más o menos extenso, que encierra una narración. Oye, gracias a Dios, digo yo, alguien nos hizo el fino favor de que nuestras Biblias aparecen ya como seccionados, ¿vieron? Y como que cada sección, alguien, no sé quién, alguien le puso un título arriba, ¿no? Entonces, guíense en eso y elijan toda esa narración, esa historia, esa porción de la escritura, guíense en eso. Y entonces van a poder ustedes, poder explotar mucho mejor el sermón, ¿no? Con todos los elementos que nosotros estamos llevando. Si ustedes eligen un versículo y lo quieren aplicar a un sermón expositivo, van a redundar muchísimo y se les va a acabar muy pronto las municiones, ¿no? O qué es lo que ustedes pueden predicar. Así que solo esa es la desventaja de querer predicar un versículo en formato expositivo, ¿no? Entonces, traten de que sea una porción más o menos extensa. Muy bien. También quiero aprovechar para decirles a todos ustedes que no, por favor discúlpenme, pero espero que esta semana o este fin de semana que estoy más tranquilo, he estado muy cargado con muchas actividades los fines de semana, pero esta semana que voy a estar más tranquilo, me voy a sentar, me voy a dedicar a leer sus trabajos y poder empezar a a calificarlos, ¿ok? Recuerden que las calificaciones que ustedes tengan en sus trabajos son parciales, no es la totalidad. La nota final yo se las haré dar a conocer después de que en clase de espiritualidad tengamos todas las actividades y en clase de predicación tengamos el sermón expositivo. Entonces, una vez que ustedes envíen el sermón, yo lo tengo que revisar y con base en eso les promedio la nota final que ustedes van a alcanzar. ¿Ok? Así que les ruego, por favor, me disculpen por no poder hacerlo, pero espero este fin de semana, como dije, que creo, bueno, tengo una salida el sábado, tengo una salida el sábado a la tarde, pero bueno, trataré de, de ponerme al día. ¿Ok? Bueno, llegamos ya a la parte final de la composición de nuestro sermón y entonces nos faltan dos elementos. Rome dice, ¿cuándo hay que entregar? Yo todavía no veo la fecha, hermanos, pero les voy a dar un buen tiempo. Ustedes van a iniciar sus otras clases la otra semana, pero a la par pueden ir haciendo el sermón. ¿Ok? Así que no crean que les voy a dar un día. Va a ser. Pero acuérdense que yo les pedí, les exhorté, les supliqué,
les rogué que pudieran iniciar ya su sermón, empezándolo a hacer con base, fuimos viendo la clase. Entonces, eso les va a facilitar para que no se presionen por el tiempo, ¿verdad? Así que hoy terminamos el sermón y entonces ya tienen todo un tiempo para, todavía nos falta una última clase que quiero tomar con ustedes el jueves, pero van a tener todo el tiempo. Así que denme oportunidad y yo les aviso cuál es la fecha límite que tienen para entregarle. Ujú. Bueno, nos faltan dos elementos, queridos alumnos, dos elementos y con esto concluimos el sermón. Vamos a ver el primero de ellos, ¿verdad? El último diríamos, y vamos a volver a mirar cómo esquemáticamente o ilustrativamente nosotros hemos empezado a desarrollar nuestro sermón, ¿verdad? Entonces tenemos la pesca milagrosa, ya no anoto todo lo anterior, título, texto, introducción. Bueno, tenemos entonces dos ideas secundarias, la ilustración, y quiero explicar brevemente esto que está aquí, hermanos, que como les dije son las transiciones. Las transiciones son importantísimas porque, como dije, es la única manera que nosotros tenemos de ubicar a nuestros oyentes en qué parte del sermón estamos. Es el cambio, un pequeño puente, un micropuente que nos ayuda a decir a la gente, bueno, estamos en esta parte. La primera transición la hicimos en la introducción, ¿verdad? Cuando dijimos, bueno, vamos, les voy a mostrar a ustedes dos verdades maravillosas. Entonces ya el oyente sabe que vamos a escuchar dos. Cuando un predicador no nos dice eso y se arranca predicando, pues la verdad es que andamos perdidos porque no sabemos en qué parte estamos, dónde vamos, qué hacemos, qué pensamos, qué decimos, etcétera. Entonces son estos micropuentes, ¿no es cierto?, que nos ayudan a nosotros a ubicar. Por ejemplo, miren, en la idea uno, cuando yo digo, hermanos, quiero compartir esta primera gran verdad. ¿Qué hubiera pasado si no dijera pero? Y entonces viene mi transición. El pasaje que leímos nos revela los alcances que tiene una decisión. Permítame mostrarle tres rasgos que nos permitirán saber cuál es el proceso para decir pero. Entonces, en ese momento, ya ubicamos a nuestros oyentes que va a escuchar tres verdades sobre este primer punto o primera gran verdad o primera idea secundaria. ¿Me explico? Pero por eso ustedes siempre tienen que hacer todas las transiciones que puedan. Por ejemplo, en el punto uno, que dice, muchos de nosotros estamos preocupados en lavar nuestras redes, cuando acaben de explicar eso, pueden hacer otra pequeña transición. Segundo rasgo, ¿no? Segundo rasgo que nos está permitiendo conocer el proceso de decir pero. Y ahí ustedes dicen el segundo rasgo. Y lo mismo sucede el tercero. Bueno, ahora permítame decirle el tercer y último rasgo de esta verdad que dice qué hubiera pasado si no hubiera dicho pero. Son micro puentes que, insisto, hermanos queridos, nos ayudan a eso. Ahora, la transición de la idea 2 es otra, ¿no? Que uno puede decir, bueno, ahora vamos a ver la segunda gran verdad de este sermón. Dejarlo todo está bien. Una vez que hemos visto la importancia y el proceso de decir pero, ahora necesitamos reflexionar sobre las consecuencias que nos abren a un camino de transformación. Recuerden que esa es mi idea central, ¿eh? Recuerden que mi idea general es el desafío de la fe que se pone a prueba, pero que lleva un proceso de transformación. Esa fue mi idea general y la estoy desmenuzando, ¿verdad? En esta idea secundaria 2 sobre las consecuencias que nos abren un camino de transformación. Y aquí viene esta transición que dice, ahora les daré tres razones. En la primera eran tres rasgos, en la segunda es tres razones que nos ayudarán a comprenderla.
Mientras más usted ubique a sus oyentes, entonces ellos van a saber, van a ir en el mismo proceso natural de desarrollo de su sermón. ¿Me explico? Van a fluir de la misma manera y ellos le van a acompañar en el sermón. Por si no, usted va a seguir caminando, caminando, caminando y cuando de él voltee para atrás ya no hay nadie que lo siga porque lo perdieron desde la introducción. Pero si usted a poquito los va trayendo, los va trayendo, los va metiendo en su sermón, está bien, ¿ok? Así que bueno, las transiciones usted también tiene que escribirlas brevemente cuando haga su trabajo. Ujú. El sermón final, el trabajo final de predicación. Escriba estas pequeñas transiciones que permitan que usted piense que le está ayudando a su oyente a conocer en qué momento del sermón estamos. Bueno, dicho esto, entonces vamos a la parte, en mi entendimiento, más importante de los elementos que debe tener un sermón. Y eso se llama la aplicación, ¿verdad? La aplicación nos permite a nosotros tener muy claro y muy presente que debemos traer del mundo de la Biblia al mundo de hoy. ¿Ok? Y entonces la aplicación nos permite a nosotros entender que el mundo de la Biblia es información. Esto téngalo muy presente. El mundo de la Biblia es información. Cuando alguien predica solo del mundo de la Biblia, va a dar información. Nos va a decir quién fue Abraham, nos va a decir quién fue José, qué hizo José en el palacio del rey, nos va a decir qué hizo el pueblo de Israel durante 40 años vagando por el desierto, nos va a decir quiénes eran los amorreos, los filisteos, los amonitas, quién fue Gedeón, quién fue Jefté, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Sansón ahí cuando estaba ciego y destruyó el templo de Dagón? ¿Quién fue Job? ¿Quién fueron los profetas o Jesús mismo, ¿no? Quien esté solamente en el mundo de la Biblia nos va a dar información. ¿Quién fue Pablo? ¿Quién fue el que escribió el Apocalipsis? ¿Quién fue el que escribió la epístola a Santiago? Información. Eso está bien porque eso es conocer el mundo de la Biblia, ¿verdad? Y el predicador de alguna manera va a dar esta información. Entonces, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Pedro, Juan? ¿Qué estaban haciendo en esos momentos? Pues eran pescadores. Como todo buen pescador, se embarcaron a la noche, que al parecer era el momento más especial para encontrar los cardúmenes de peces, ¿no? Eran hermanos. Las redes fracasaron, les estoy dando información, pero eso es el mundo de la Biblia. Si usted tiene 40 minutos para predicar y pasa 38 minutos dándonos información, entonces el otro elemento que es formación nunca llega, ¿verdad? Nunca llega a nosotros. Entonces, por eso es que muchos cristianos conocemos mucho de la Biblia, por estos datos informativos que recibimos en los sermones, pero no hay formación, no hay aplicación, no hay de decir, ok, ya dejemos un poco el mundo de la Biblia y veamos qué puede ser aplicado a mí hoy. Yo no soy Sansón, quisiera, hermano, ser Sansón para tener el pelo largo, o al menos para tener pelo, pero no lo soy, ¿verdad? No soy un superhéroe. No hay una Dalila a mi lado, ¿no? La que tengo se llama Bere. Yo quiero que me diga el predicador que ha elegido la porción de Sansón, o la historia de Sansón, que me diga a mí qué tiene que ver Sansón conmigo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Dalila conmigo? ¿Qué tiene que ver el templo de Dagón? Si hoy ni por asomo nosotros conoceríamos un templo de Dagón.
A eso se le llama aplicación. Si un predicador no cumple esta función, vuelvo a insistir, será muy lindo el sermón, pero solo será información. Y lo que nosotros anhelamos como predicadores es formar a nuestros oyentes para que tomen decisiones. Entonces, si yo me paso 39 minutos de mis 40 minutos de predicación para explicar cómo eran las redes, cómo era el mar de Galilea o el lago de Galilea, cómo era el tema de la pesca, si me pongo a decir cómo eran las barcas, de qué estaban hechas las redes y todo ese tipo de cosas, entonces no estoy haciendo la formación, no estoy construyendo el puente homilético, ¿verdad? Y entonces la gente solo va a pensar en la información y eso no queremos. Queremos que sea formativo. Por eso la aplicación es el proceso mediante el cual hace que la verdad bíblica que encontramos en la historia de Sansón, en la historia de Jeremías, en la historia de Zacarías, en las historias de la iglesia de Corinto, etcétera, se aplique directa y personalmente a las personas, ¿verdad? Pues hay una implicación de decir, ok, yo no me iré a sacrificar a mi hijo, ¿verdad? Además, donde vivo es una ciudad, aquí ni montes hay, como para ir a sacrificar a mi hijo como lo quería hacer Abraham. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver? Si no hay eso, queridos alumnos, entonces no podemos llevar a nuestros oyentes a que sean persuadidos y digan, ah, mira vos, hoy nosotros no tenemos una montaña, ¿verdad? Muchos de nosotros no vamos a sacrificar literalmente a nuestros hijos, porque algunos ni siquiera tenemos hijos. O sea, la historia de Abraham ni siquiera me impactaría a mí, porque yo no tengo hijos. Entonces, yo como predicador, ¿qué tengo que decirle al que tiene hijos y al que no tiene hijos? A partir de esa experiencia donde Abraham va y quiere sacrificar a su hijo. Eso se llama aplicación. Entonces, cuando los oyentes saben muy bien de qué manera la historia bíblica se aplica a ellos, pues van a responder, ¿verdad? Y lejos de ponernos a dar información sobre el hijo de Abraham, tenemos que centrarnos en la fe y en la obediencia que tuvo este hombre. Y ahora hay que decirle a nuestros oyentes quiénes serían estos hijos a los que nosotros tendríamos que sacrificar. Hijos entre comillas, ¿no? ¿Cuáles serían las montañas a las que tendríamos que subir en señal de obediencia a lo que Dios quiere para con nosotros? A eso se le llama aplicación. Entonces, si usted no hace una aplicación, el sermón va a estar muy lindo, va a estar cargado de mucha información y que al siguiente día sus oyentes no se van a acordar absolutamente de nada. Puede que se acuerden de algunas cosas, ¿no? De algo que algún personaje, pero no hubo una relación directa con ellos. Así que debe haber aplicación, hermanos. Yo por eso les dije, a ver, no está determinado, ¿verdad? Pero si usted quiere hacer un porcentaje, usted tiene que administrar muy bien su tiempo. Solo tiene 40 minutos. No pase más de eso porque entonces ya se va a ir se va a saturar muchísimo de muchas cosas. Administre muy bien sus 30 o 40 minutos de predicación. Si usted ha elegido darle 25 minutos a esta parte del cuerpo del sermón, donde usted va a decir todo lo que quiera decir, bueno, es muy importante que en esa administración del tiempo usted pueda considerar siempre la posibilidad de hacer aplicaciones, ¿verdad? Administre bien su tiempo. Y como dije, no es nada oficial, diríamos, pero si usted me permite a mí por experiencia, creo que estaría bueno que usted y yo pudiéramos dar 40% de información y 60% de formación.
O sea, que administremos de tal manera que usted durante el 40%, usted sí tiene que explicar quién era Abraham, quién era Andrés, por qué lavaba las redes. Tiene usted el 40% de su tiempo, ¿verdad? Para hacer esos, tomar en cuenta esos datos de información. Ujú. Eso sí, por supuesto, pero tiene que usar el grueso de su tiempo, es decir, el 60% para decir, ok, ¿cuáles serían nuestras redes hoy? ¿Cuál sería la importancia de decir pero? ¿Cuál es para nosotros, por ejemplo, ir mar adentro, como lo es la narración que estamos usando como ejemplo? ¿Qué significa hoy? ¿Cómo decirle a un público que vive en la ciudad, que no tiene mar por ningún lado, o que no tiene lagos por ningún lado y que no sabe qué es pescar, ¿no? ¿Cómo decirle que hoy nosotros también estamos en un mar de decisiones, ¿verdad? A eso se le llama aplicación. Ujú. Por favor, avíseme si he podido ser claro con esto, para que usted lo desarrolle, porque eso va a ser muy importante al momento que usted escriba su sermón. Si yo veo que hay mucha información en su sermón y poca aplicación, bueno, tendré que hacerle esa observación. Ujú. ¿Cuándo tendríamos que hacer estas aplicaciones, esta construcción de puentes del mundo de la Biblia al mundo de hoy? El tiempo en que se hace la aplicación tiene que ser determinado por el contenido del pasaje, es decir, usted va a determinar en qué momento va a aplicar. Ahora se lo explico con el ejemplo. Como regla general, no es absoluta, la aplicación se hace en relación con cada verdad espiritual que usted considere. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Significa que usted va a ir aplicando, va a ir entretejiendo, va a ir dando información, formación, información, formación, información, formación, de tal manera que ambas cosas se unan, ¿verdad? Que las verdades se vayan aplicando conforme el progreso, el desarrollo de las ideas que usted quiere desarrollar en su sermón. Entonces, por ejemplo, vimos idea secundaria uno. Muy bien, tenemos tres puntos de apoyo. Bueno, usted puede decir el punto de apoyo y aplicar, ¿verdad? Aplicar. Segundo punto de apoyo, aplicas después, aplicación. Tercer punto de apoyo, aplicación, es decir, a la par que usted va desarrollando la información, porque todo tiene que estar conectado, ¿no es cierto? Porque en el primer punto que nosotros vimos, dijimos, bueno, ¿qué hubiera pasado si me hubiera dicho pero? Para ese momento tenemos que hacer un breve recuento, decir, hermanos, recuerden, estamos en el mar de Galilea. No olviden que cuando leímos al principio la cita bíblica, nos decía, ¿no es cierto?, que estos hombres habían trabajado toda la noche, pero que nada habían pescado, ¿no? Y entonces el Señor los desafía a volver al punto de su fracaso y les dice, volvamos allá, boga mar adentro, ¿verdad? Y Pedro dice, Señor, todo lo hemos hecho, ya hemos llevado a cabo todos los puntos del manual, pero en tu nombre echaré la red. Estoy dando información, información que nace del mismo pasaje, recuerden. Usted cuando elija un pasaje, casi, hermanos, se lo tiene que aprender de memoria, casi, tiene que saber correctamente la narración, ¿ok? Y entonces, en la medida que usted da esa información, viene la aplicación. Ah, ok. Ahora nosotros también podemos decir qué hubiera pasado si Pedro no hubiera dicho pero. Mejor aún, hermanos, te puede decir en su sermón, mejor aún. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Pedro? Si no hubiéramos dicho ese pero. Bueno, mejor aún. Quiero decirle que a veces la vida nos pone en las mismas circunstancias, ¿verdad? Y muchas veces Dios nos lleva a los lugares donde nosotros no queremos ir. Muchas veces nos lleva a los lugares de nuestros fracasos. Nos lleva a enfrentarnos con nuestros enemigos. Nos lleva a encarar
esas situaciones que nos duelen, que nos atormentan, que hemos querido dejar de lado. Muchas veces el Señor no va a permitir que nosotros avancemos más sin antes no volver otra vez a ese punto de partida donde nosotros sabemos que nos causa dolor, pero que es necesario volver. Hoy también nos lleva el Señor a tomar esa decisión de regresar a esos puntos, ¿verdad? Que nos han lastimado, que nos han herido con esas personas, con esas circunstancias. Dios nos lleva allí. Ahora la decisión está en usted. Dirá, pero, ¿qué pero dirá usted? A veces decimos, pero Señor, no vale la pena, ya estoy bien, no pasa nada. ¿Será ese pero que quiere el Señor que usted diga? Pero Señor, mira, dejemos las cosas así. No le removamos más, ¿no? No quiero ir a ese lugar, no quiero encontrarme nuevamente con esa circunstancia, no quiero volver a sentir dolor, no quiero nada, ¿no? Pero Señor, ya está bien así. ¿Ese es el pero que el Señor quiere que nosotros hagamos? O tal vez el Señor quiere que diga, pero lo haré, Señor, porque ahora vos vas conmigo. Lo haré porque tengo que sanar, lo haré porque tengo que enfrentar mi realidad, lo haré porque tengo que perdonar, lo haré porque vos me lo ordenás. ¿Vieron? Estoy haciendo una aplicación que yo ya dejé a Pedro, yo ya dejé a Andrés, yo ya dejé a Jacobo, yo ya dejé ¿viste el mar de Galilea? Yo ya lo dejé allá. Me sirvió de base. Y eso me permite ahora empezar a hablar en el presente. A eso se le llama aplicación. Siempre, 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 hermano querido, hermana querida, la mayor preocupación que debemos tener nosotros los predicadores es que del texto bíblico nos está interpelando para tomar decisiones. Ujú. Hay algunos sermones en los que mejor sería omitir la llamada totalmente del cuerpo del sermón y reservarse el impacto total del mensaje hasta el final del discurso. Esta es otra forma, ¿verdad? Usted elige. Hay gente que prefiere dar toda la información en la primera idea secundaria, da toda la información y después dice, ok, ahora viene la aplicación, ¿no? No es que va cortando la información con la aplicación, sino que va a decir, ok, hoy yo le voy a decir todo, quién era Pedro, quién era Andrés, quién era el mar de Galilea, quién era esto, quién era aquello, quién era la multitud, por qué Lucas nos plantea esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, damos toda la información. Y después ya decimos, ok, ahora, ¿qué nos dice a nosotros todo esto que hemos escuchado como información? Y viene entonces ya la aplicación, ¿no? Ya viene lo que usted quiera decir sobre el pasaje. Entonces, equilibre muy bien, 40-60, 40-60, equilibre muy bien. La iglesia no necesita solo información, ¿verdad? No necesita que seamos diccionarios teológicos. Necesita que le digamos qué de eso con nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué de eso con nosotros? Así que son dos formas. O usted lo va mezclando, ¿verdad? O lo va separando y da en un jalón, diríamos, todo lo que es la información y ya después 40% de información y luego se explaya usted en el 60% de formación. Bueno, para la forma expositiva del sermón, lo mejor sería aplicar las verdades al momento en que se va desarrollando punto por punto. De estas dos opciones, yo le aconsejo como para que la iglesia pueda ir, ¿cómo es? Como para que se pueda ir eh, como teniendo esos puntos, ¿verdad? Información, formación, información, formación. Para que no diga, bueno, toda la información y luego toda la formación. Es como que tal vez puede ser muy plano, ¿no? Pero, a ver, no pasa nada si usted lo hace de esa manera. El consejo es que usted puede ir aplicando e ir entretejiendo su sermón, ¿verdad?
Entonces, por acá de información, formación. Otro poquito de información, formación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la segunda idea secundaria que nosotros teníamos es dejarlo todo está bien. Bueno, ¿qué significaba pasar de este punto de llamar a Jesús maestro? ¿Quién era un maestro? ¿Por qué le llamaban rabí a Jesús? Y que después de la narración se convierte en Señor, Curious, ¿verdad? Curious, Señor. ¿Qué significaba la palabra Señor al momento en que Lucas está escribiendo esta narración? Eso es información. ¿Me explico? Eso es información. Bueno, después ya tiene que venir la formación, tiene que venir la aplicación de decir de qué manera el maestro pasa y se transforma en el Señor de nuestras vidas. Y que cuando se da esta situación del pero, la consecuencia del pero no son los peces, la consecuencia del pero no son las redes eh, reventándose hasta más no poder. El milagro del pero es pasar de llamarlo maestro a declararlo como Señor. Vean, entonces ahí tenemos que ir haciendo las aplicaciones. ¿Ok? Les recomiendo que lo puedan hacer así. Bueno, ¿cuáles son los principios de la importancia que tiene aplicar las verdades bíblicas a nuestras vidas? Porque si no hay una aplicación de la verdad bíblica a nuestras vidas, bueno, hermanos, pues como que no estamos enseñándonos a la iglesia a tomar estas decisiones. Primero, una aplicación debe relacionar el sermón, es decir, esta parte informativa, con problemas y necesidades básicas de las personas. Si nosotros no estamos interpelando, no estamos tocando las necesidades de las personas, entonces va a haber una disociación. Es decir, el oyente estará en cuerpo, nos estará oyendo, pero no nos estará escuchando porque no le estamos diciendo nada relevante conforme a su vida. Haga una lista de los rasgos humanos y de las pautas de comportamiento o de las necesidades que podamos tener en común. Muchos de nosotros seguimos teniendo sentimientos de culpa, de frustración, miedo a la soledad, miedo al miedo. Muchos seguimos teniendo sentimientos de odio, ira, celos. Todas estas cosas son muy comunes. Usted párese el sábado al frente antes de que inicie el culto y se va a dar cuenta que cada uno libra su propia batalla, ¿verdad? Y que cada uno tiene su propia necesidad. Cuanto más aprenda acerca de la relación entre la Biblia, entre el libro y las necesidades de las personas, tanto más adecuado será predicarles. Usted va ¿cómo se llama? Va a realizar aplicaciones profundas, especiales y que van a tocar la vida de las personas. Si el predicador solamente está en las cosas del cielo, pues nunca va a tocar las cosas de la tierra. Siempre tenemos que estar tocando las cosas terrenales, que parten desde nuestra propia necesidad, ¿verdad? De nuestro propio ejemplo. Muchos de nosotros seguimos teniendo esos sentimientos. Tal vez muchos de nosotros no sabemos cómo lidiar con la frustración, con el fracaso. Voy a predicar sobre la pesca milagrosa. ¿Me explico? Y entonces muchos de nosotros podemos sentirnos identificados porque la gran mayoría de los seres humanos huimos, queremos huir de nuestros problemas, nos da miedo enfrentarlos, les damos la vuelta, los tapamos con arena, con cemento, con todo. Pero el Señor te dice, tenemos que volver a ir mar adentro. Son necesidades de los hombres y eso usted solamente lo hace cuando reflexiona qué necesidades tenemos y entonces las aplicaciones vienen solitas, ¿no? Los ejemplos incluso vienen solitos. Un segundo principio, hermanos, es debemos usar la imaginación, que esto, insisto, es práctica de tal manera que devuelva a la vida escenas y personajes de la Biblia. Nosotros estamos ante un libro, hermanos, que nos da historias de hace 2000, 3000, 4000 años. Son muchos, muy lejano el tiempo. Entonces nosotros tenemos que dar vida, usar la imaginación
porque ésta puede jugar un papel muy importante en el sermón. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la aplicación de la verdad a los oyentes. Pero tenemos que ser muy cuidadosos para usarla de manera juiciosa y para no dejarnos arrastrar por imágenes muy fantasiosas que pudieran ser inapropiadas o de mal gusto. A ver, estamos en la narración de la pesca milagrosa, ¿verdad? Nosotros podríamos imaginarnos, no nos lo dice el texto, literalmente no nos lo dice, pero podemos imaginarnos el sentimiento que tiene Pedro, Jacobo y Juan cuando están lavando sus redes. ¿No es un sentimiento de alegría? ¿No están saltando de gozo porque su barca está repleta de peces que se va a traducir en plata, que se va a traducir en economía, que se va a traducir en pagar, poder pagar las deudas, en poder tener una vida mejor? Nosotros echamos a andar la imaginación y podemos imaginarnos a esos hombres serios, muy serios. Uno no le habla al otro, cabizbajos, haciendo mecánicamente su tarea de juntar esas redes que son el símbolo de su fracaso. Tener que lavar esas redes y ponerlas limpias y ordenadas cuando son vacías, cuando no han cumplido su propósito. No hay gozo en ellos. Su mirada es dura, sus pensamientos vuelan y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo plata, necesito pagar el impuesto, van a venir los romanos a través de los publicanos. ¿Qué voy a hacer? Me tengo que seguir endeudando, quedé de pagarle a mi vecino lo que le debía, tenía confianza yo en esta pesca. Pensé que iba yo a tener lo suficiente. El corazón de esos hombres está con zozobra, con angustia, ¿verdad? Está con un sentimiento de desgano, de decir, mira, ¿qué le voy a decir a mi esposa ahora que llegue? Tal vez ella está esperando con la mercadería que le lleve alimento y voy con las manos vacías. Eso no nos lo dice el texto, ¿verdad? Pero si leemos toda la historia, claro que estamos echando a andar nuestra imaginación y claro que eso hace vívida la escena, me explico, eso lo hace mucho más real, eso lo hace como mucho más conectado a nuestra realidad. Decimos, hermanos, ¿cuántos de nosotros venimos hoy así? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos salió bien nuestro negocio? ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados porque el lunes se vence la cuota que hay que pagar? ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados porque no pudimos resolver el problema que enfrentamos el viernes y que después del culto tengo que enfrentarme a mi esposa, tengo que hablar con mi esposo, tengo que juntarme con mis hijos para resolver el problema que tenemos? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos lavando nuestras redes del fracaso? Siempre esa parte de usar la imaginación, pues debemos manejarla siempre con mucho cuidado, ¿no es cierto? No se trata de que nosotros tengamos que pasarnos de la imaginación y decir, sí, seguramente Pedro necesitaba plata para irse al boliche o tenía que irse al cine para ir con su familia o tenía que comprarse, ¿no? La chomba esa de la COS que valía un montón de plata y bueno, ahora Pedro no tiene. No, eso es salirse ya de los límites de la imaginación, ¿no? Y no debemos permitir que ese tipo de cosas puedan ser de mal gusto, ¿no? No tenemos que afirmarlas de esa manera. Así que en ese sentido, cada uno de nosotros debería considerar la forma en cómo hacer, por si no es muy monótono, hermanos, ¿verdad? Es muy plano un sermón así, muy plano, muy monótono, como que no hay estas cosas que le da vida al sermón. Ujú. A ver, no todos podemos hacer eso, yo soy uno que batalla mucho con eso, ¿no es cierto? Pero si lo intentamos y lo vamos desarrollando, bueno, algo podríamos sacar para embellecer nuestro sermón. Un tercer principio es emplear ilustraciones. Ya hablamos sobre esto, que muestren cómo la verdad se puede aplicar a la vida de las personas de la iglesia en el ambiente diario.
utilice todo, ¿verdad? Los individuos a los que el predicador predica el sábado son hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, que afrontan las realidades de la vida día a día. Todos nos vemos presionados ante las frustraciones, tentaciones, problemas, penas, angustias, necesidades. Y no solamente queremos que se nos muestre a través de la escritura, no solamente necesitamos información, sino también por situaciones de la vida. Cómo la Biblia tiene una relevancia práctica en sus propias circunstancias. ¿Cómo logramos esto? Con las ilustraciones, hermanos, ¿verdad? Con las ilustraciones. Entonces, tal vez una canción, como yo quiero poner en mi ilustración, esa canción que dice todo va a estar bien, voy a explotar esa canción con una letra, si usted me permite la palabra, moderna, que mucha gente ha escuchado esa canción, les puede hacer sentido, les puede hacer clic. Entonces, las ilustraciones nos ayudan mucho, ¿verdad? Ya hablé sobre eso. Usted puede echar mano de todas las cosas dentro de los parámetros del buen gusto para que no sea aburrida su predicación. Aburrida lo voy a decir no en términos peyorativos, por favor, que se entienda. Creo que todos merecen respeto, los predicadores merecen respeto más allá de la forma en que produzcan sus sermones. Debemos siempre ser muy respetuosos de eso. Así que esa palabra aburrido, hermanos, no lo digo en forma peyorativa. Ujú. Porque mi iglesia aquí en El Dorado terminan aburriéndose conmigo. Entonces, pero entendiendo correctamente la palabra, ¿verdad? Entonces nuestros sermones tendrán siempre estas sorpresas. ¿Y ahora qué va a venir? ¿Qué va a decir? ¿Qué nos va a presentar? ¿Qué nos va a poner a hacer? ¿Qué va a hacer el predicador? ¿Qué imagen nos va a poner? ¿Qué canción nos va a ilustrar? ¿Qué videíto cortito nos lo va a reafirmar? Etcétera. Siempre las ilustraciones nos ayudan a mantener el ritmo. Una cuarta es que debe cerciorarse de que cada aplicación esté en consonancia con la verdad del pasaje. Usted no puede estar hablando de la pesca milagrosa y empezar a predicar sobre la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Es decir, así como cuando Daniel, hermanos, ¿se acuerdan? Bueno, Daniel, que era un profeta de Dios, ¿no es cierto? Y que fue puesto a prueba y que después por un complot que sucedió en el reino, Daniel termina en el foso de los leones. Vieron que los leones eran muy violentos, asesinaban a las personas. Nada tiene que ver. ¿No? Nuestras aplicaciones tienen que estar de acuerdo al pasaje. Depende de la interpretación que nosotros estemos dando del texto. Mi aplicación del sermón de la pesca milagrosa tiene que ir en función de la pesca milagrosa. Redes, mar, peces, Pedro, adoración, ¿no? Y tomar finalmente la decisión de dejar las redes cuando llegaron a tierra y seguir al Señor. Bueno, en eso tiene que girar siempre lo que yo quiero mostrar como ilustración, ¿verdad? Por esta razón es que debemos esforzarnos en comprender lo que estamos predicando. Aunque la obra de exégesis pueda ser una tarea lenta y penosa, es de gran importancia que podamos hablar con certeza del significado del texto. Bueno, no se preocupen por esta palabrita exégesis, ¿no? Ustedes ya la van a ver en su clase de teología, si no mal recuerdo, o en introducción a la teología, algo así. Y el profesor les va a enseñar qué significa la exégesis y la hermenéutica, que son dos palabritas que tienen mucha relación con el sermón. Pero eso ya, cuando vean eso, ustedes van a poder unirlo. No se preocupen por eso. Lo único que tenemos que hacer es que si usted está predicando el pasaje de la pesca milagrosa, su aplicación tiene que ir siempre en función de este propósito que tiene Lucas de escribirnos esta verdad. Una quinta, las aplicaciones siempre tienden o deben tender a motivar a los oyentes en las razones correctas.
Si el predicador ha dirigido el sermón a los problemas y necesidades de los oyentes, de forma que pueden sentir cómo la verdad se relaciona directamente con ellos, debería ser natural para el predicador brindar una solución a su necesidad. Este punto es fundamentalísimo, ¿verdad? Miren, y este es el gran desafío que todos tenemos los predicadores. A los predicadores nos pasan tres cosas, ¿verdad? Tres cosas. Y lo digo por experiencia. Para un tipo de predicador le es más cómodo darnos información, ¿verdad? Entonces, un predicador en su sermón va a ocupar el 100% dándonos información. Y una que otra ahí aplicación nos va a dar como media salpicada. Entonces, para muchos, ¿no es cierto? Será mucha, mucha información. Mucha información. Bueno, ya expliqué ampliamente cuáles serían como que los riesgos o el desperdicio de que alguien solamente dé información. Un segundo grupo de predicadores nos conformamos siempre en estar siempre en el marco conceptual. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que muchos predicadores siempre nos esforzamos en decir el qué, ¿verdad? Entonces hablamos, Dios es amor, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestros semejantes, tenemos que amar a Dios, tenemos que aprender a perdonar a nuestros enemigos, tenemos que guardar el sábado, tenemos que entender que somos salvos por gracia. Siempre nos movemos en esta aplicación de decir esto, ¿verdad? Tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que... Y por supuesto que eso cae solo en el ámbito de decir y sí, yo digo, y sí, tenemos que amar. El predicador dice, hermano, por favor, no deje de amar a Dios. Hermano, por favor, lea su Biblia, ¿verdad? Sí, yo ya sé que tengo que amar a Dios. ¿Ah? Ya sé que tengo que leer mi Biblia. Entonces, muchos predicadores nos movemos solo en ese ámbito y usamos el 100% del tiempo de nuestro sermón repitiéndonos una y otra vez, hermano, no olvide orar, no olvide que tiene que orar, no olvide que tiene que perdonar, no olvide que somos salvos, etcétera. Bueno, en este hay un gran número de predicadores, ¿verdad? En este segundo grupo. Ahora, el tercer grupo, que es el menor, ¿no? De predicadores, es decir, ok, ya le dije a la iglesia que tiene que amar a Dios, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo tengo que enseñarle a la iglesia a amar a Dios? Ese es el punto. Muchas predicaciones no llegan a este punto de direccionar a la iglesia. Hermanos, tenemos que amar a Dios. Amén. Amén, decimos todos. Ok. Ahora, les voy a dar algunos consejos para que aprendan a amar a Dios. Esos breves consejos son la aplicación, es lo útil del sermón. ¿De qué me sirve que el predicador me diga, hermano, usted tiene que perdonar a quienes le ofenden? Está bien, pastor, o predicador, o predicadora, está bien. Tengo que perdonar a mis enemigos. Ahora dígame cómo. Ay, sí, ya no sé. Yo solo sé que tiene que perdonar a sus enemigos. Sí, está bien. Pero dígame cómo. ¿Cómo tengo que perdonar? ¿Cuál sería el primer paso que tendría que hacer? ¿Cuál sería el segundo? ¿Qué actitud tendría que tomar para este punto? Cuando dice el pastor, le voy a dar tres breves consejos. Le voy a dar un consejo práctico para que haga tal o cual cosa. A eso se le llama aplicación, porque le estamos enseñando a la iglesia la práctica. Por eso digo que en el segundo grupo solo nos quedamos en el qué, pero no le enseñamos a la iglesia cómo hacerlo. ¿Cómo tengo que guardar correctamente el sábado? ¿Cómo tengo que hacer correctamente la entrega de mi diezmo? ¿Cómo tengo que hacer? Yo sé alguien que no diezma, que no le gusta diezmar, que está en contra del diezmo, pero la Biblia dice que tengo que hacerlo, ¿ok? Ahora el predicador tiene que enseñarnos cómo tendríamos. ¿Qué sería el primer paso? Para eso el predicador se vuelve consejero, basado en la palabra de Dios. ¿Tiene que? ¿Verdad? ¿Cómo logro
llegar a ese punto de caer de rodillas en adoración ante Jesús llamándolo Señor. ¿Cómo le hago? ¿Cuál sería el primer paso? ¿O cómo le hago para vencer mi miedo a ese pero que yo tengo que decir? ¿Cómo tendría que vencer ese miedo, verdad, que tenemos de decirle al Señor, está bien, Señor, lo voy a hacer? Entonces, el predicador o predicadora tiene la obligación de brindarle al menos una solución al problema que tiene. Si no, no tendría sentido, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, muchos predicadores nos sentimos más cómodos en la información, otros nos sentimos mucho más cómodos en esta segunda parte de decir qué tienen que hacer, pero el gran desafío de la predicación expositiva es enseñar a nuestros oyentes cómo pueden hacerlo. Entonces, cuando salgan del sermón, va a decir, ok, vamos a seguir los consejos que hoy escuchamos en la palabra de Dios, ¿no? Prácticos, sencillos, y que de esa manera podrían ser buenos. Una sexta es relacionar la verdad con los tiempos actuales, que esto básicamente, hermanos, como dije, siglo I, siglo II antes de Cristo, siglo III antes de Cristo, se aplica hoy al siglo XXI después de Cristo. Así que si la palabra de Dios tiene que ser hecha relevante para el individuo en medio de las grandes convulsiones que tienen lugar en nuestra sociedad, en el mundo, se le tiene que mostrar. No solo el significado de la Biblia, sino también cómo sus verdades son directamente aplicables a él mismo, a la persona, a nuestros hermanos, frente a las situaciones que suscitan en el mundo. Entonces, siempre tenemos que plantear la vida del que me escucha, no alrededor, si mi iglesia es citadina, es decir, si yo estoy predicando en una iglesia que está en las grandes urbes, en las grandes ciudades, bueno, evidentemente no voy a hablar sobre el mar de Galilea, sino voy a hablar sobre las realidades que existen en mi ciudad, en nuestra ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que relacionar a nuestros oyentes, pues con lo que vivimos hoy, ¿no? Y con lo que el mundo está pasando. Muy bien. Es así entonces, queridos alumnos, cómo llegamos a este punto importantísimo. Si no cumplimos este requisito, va a estar muy linda la predicación, va a haber mucha información, cumpliremos el requisito, pero nosotros no vamos a cumplirlo. Ven entonces cómo empezamos a armar ya nuestro sermón, ¿verdad? Y vean cómo ya habíamos hecho todo esto, tenemos la idea central, el texto bíblico, el título, la introducción, que puedo manejar una ilustración, no necesariamente, pero puedo hacerlo. Las transiciones que sean secundarias, aquí yo solo puse dos como ejemplo, pero usted puede poner todas las transiciones que quiera, por favor. Solo este es un ejemplo esquemático. Tenemos las dos ideas secundarias, que le repetí, pueden ser hasta tres, no más que eso, porque el sermón se le va a ir de las manos. Sus puntos de apoyo, sus ilustraciones, usted puede poner ilustraciones, las que usted considere, sin abusar de cuántas pueda poner. Y al final, yo voy a ir aplicando, ¿verdad? En cada punto de apoyo voy a hacer aplicación. Punto de apoyo, aplicación. Idea secundaria, aplicación. Es decir, yo voy a ir permeando, ¿no? Todo y voy a dar información, formación, información, formación, información, formación. De tal manera que hagamos este ping-pong, diríamos, de traer el texto bíblico a nuestros días, texto bíblico a nuestros días. Y que el grueso de este ping-pong, ¿verdad? Esté básicamente en la formación, que ocupemos el mayor tiempo posible en que a nuestros oyentes les quede claro cómo pueden aplicar esta verdad a sus vidas. Ujú. Así que bueno, no olviden esto, queridos alumnos. Apliquen siempre eh, en sus sermones. Muy bien, pues hasta aquí entonces este tema y bueno, acá ya lo vimos, ¿no es cierto? Ay, aquí tengo las aplicaciones, como dije, las voy a hacer entre las ideas, puntos de apoyo, perdón, de mis ideas secundarias.
aplicación. Entonces, cada uno, por ejemplo, acá, ¿cómo caer en adoración ante la presencia de Dios? ¿Cómo hacerlo? No solamente digo, usted tiene que caer ante la presencia de Dios en adoración. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es caer, verdad? Ujú. O cómo debemos dejarlo todo. O sea, no significa que, hermanos, la Biblia dice que tenemos que dejarlo todo. Y la gente dice, ok, o sea, ¿qué significa esto? ¿Que tengo que vender mi casa, mi auto, mi familia, hacer una mochila, irme a dónde? No, evidentemente no. Hoy necesitamos aplicar qué sería para nosotros hoy dejarlo todo. Para algunas personas significa literalmente eso. Es el caso mío, ¿verdad? Y de Bere. Lo dejamos todo, literalmente. Dejamos nuestra familia, nuestra tierra, nuestros bienes, lo dejamos todo, no tenemos nada nosotros hoy, no tenemos nada. Pero eso no aplica a todos, ¿no? No aplica a todos. Entonces, como usted sabe que no aplica a todos, usted tiene que, usted tiene que decirle a la iglesia cómo ese dejarlo todo se aplica a su vida hoy. Y ahí le va a hacer sentido a la iglesia y ahí vamos a ganar mucho y ahí sería re lindo el sermón, ¿verdad? Sería re lindo el sermón. Cortito, al pie, no necesitamos tanto, hermanos. No, no se preocupen. No, no quieran ser los grandes predicadores o predicadoras. Ya, ya si se da, está bueno, ya Dios nos guiará en eso, pero no, tranqui, hermanos. Vayan escribiendo, inspírense, pídanle a Dios, etcétera, ¿no? Revisen sus notas, vuélvanlas a reescribir, etcétera. Tomen en cuenta estos consejos que les estoy dando. Bueno, pues entonces ya terminamos con este punto que tiene que ver con la aplicación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Duda antes de irnos al receso y ver la última parte del sermón, ya como para decir, ahora sí, tenemos todo para hacer nuestro sermón. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Quedó claro? ¿Cómo logramos esto? Bueno, cuando usted eh, tire el lápiz, ¿verdad? Y empieza a escribir, empieza. Entonces, si usted ya me hizo caso, si usted me ha hecho caso, entonces, esto le empieza a hacer sentido porque usted ya empezó a escribir, ya eligió su porción bíblica, ya empezó a reflexionar sobre ella y a partir de ahora empieza a decir, ¿cómo aplicaría yo esto a la vida hoy? ¿Cómo lo aplicaría? ¿Qué diría? Bueno, entonces ya usted de a poquito irá escribiendo sus ideas. ¿Ok? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta o comentario, vamos a tomar un receso. Son 9:40. Y bueno, 9:41 ya. Un minuto es un minuto. Y nos volvemos a 10:51. Mientras lo piensan, después, si usted tiene alguna pregunta, me la puede hacer. ¿Ok? Bueno, vamos al receso, 10 minutitos y nos vemos otra vez. Gracias. Muy bien, pues volvemos otra vez. Recuerden que tienen toda la libertad de hacer las preguntas a los hermanos que están en clase presencial, sí, pero también a los que están viendo la clase grabada. Por favor, no se desanimen, háganlo, va a salir re lindo porque sé que si ustedes se aplican con lo que hemos visto en clase, va a salir algo lindo y ya para predicarlo hay que dejar que Dios también nos ayude un montonal para predicarlo. Bueno, corresponde ahora ver la última parte del sermón que tiene que ver con la conclusión. Muy bien, entonces, bueno, volvemos otra vez a este pasaje, ya lo hemos estado viendo todo, ¿no es cierto? Entonces ahora viene este último elemento que aparece aquí en mi diapositiva, ¿verdad? Que aparece, desaparece y aparece, que se llama la conclusión. Tenemos que, si empezamos algo, pues tenemos que terminarlo. Si abrimos algo, tenemos que cerrar. Lo que vamos a hablar ahora es cómo cerrar un sermón, cómo concluirlo, que ese es otro gran problema, ¿verdad? Otro gran problema.
Pero el problema porque, bueno, no le damos mucha bolilla al hecho de considerar cómo cerrar un sermón. Bueno, así que lo que hoy vamos a ver, ¿yo qué hice aquí? ¿No saben? Ay, creo que compartí la diapositiva equivocada. A ver, perdón, perdón. Claro, es ya la clase 11. Sí, perdón, no sé qué. Bueno, a ver, un segundo, hermano, no sé qué. Ah, sí. Lo que pasa es que estaba en otra. Muy bien, sí, perdón. Bueno, vamos a ver acerca de la conclusión, ¿ok? Bueno, si empezar bien es muy importante, despegar bien en la introducción es muy importante, no lo es menos terminar bien, ¿verdad? Y sobre todo, terminar a tiempo. Es muy importante. La conclusión nos va a guiar a que terminemos a tiempo. Si usted está viendo que el reloj avanza, usted tiene que llevar siempre un reloj, siempre. A veces hay iglesias que ya tienen relojes, ¿no? Que lo tienen en la pared. Algunas iglesias lo tienen enfrente del predicador para que no se pase del tiempo. Este, hay que terminarlo a tiempo, ¿verdad? Si usted ve que el tiempo está avanzando y usted se quedó ya en el primer punto y le faltan 5 minutos para terminar, bueno, va a tener que meterle sexta para no abusar del tiempo. Vuelvo a repetir, esto es muy importante porque es la manera que tenemos nosotros de entender que los oyentes siguen prestándonos atención. Hay que terminar bien un sermón y siempre, como dije, hay que terminar a tiempo. Es el punto culminante de todo el sermón, la conclusión, es con lo que cerramos. Los cierres son fundamentales. El constante objetivo del predicador es llegar a su meta en forma de una propuesta de impresión, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que, la última impresión es no la primera, la última impresión es la que va a quedar en el corazón y en la mente de los oyentes, la última impresión, ¿no? Tenemos que, a veces la iglesia se queda con lo último que dijimos. Puede ser que no se acuerde de lo primero que dijimos en la introducción, pero sí se va a acordar de lo último que dijimos. Las últimas palabras que nosotros vayamos a pronunciar como conclusión van a ser fundamentalísimas. Y este consejo, hermanos, es muy práctico y por favor no lo olvide, no lo olvide. Es un consejo que tiene que tatuárselo. Diga lo que tenga que decir, ¿verdad? Todo lo que usted planeó, todo lo que usted dijo, todo lo que usted escribió, todo lo que usted planificó en su sermón, dígalo y termine cuando lo haya dicho. No le agregue más, no se le ocurra decir, porque es lo que pasa en muchos predicadores, ¿verdad? Que empiezan, bueno, hermanos, ya para concluir, y voy a decir, listo, ¿verdad? Es la palabra que anhelan escuchar todos la iglesia aquí en El Dorado, en mis sermones. Ya para concluir, pues uno dice, ya está, ya, ¿no? Parece que uno despierta cuando el predicador dice, ya para concluir. El problema es que no es cierto, ¿verdad? Ese es el problema. Que a veces uno dice, bueno, ya para concluir, y entonces ya va, ¿no? Concluyendo el predicador y se le ocurre algo, o se le viene a la mente otra idea, o dice, no, yo no me puedo ir sin decir esto, así que empieza nuevamente a predicar en la conclusión. No, eso no es correcto, no deben hacerlo. El que ya dijo que va a concluir, tiene que concluir, ¿verdad? Si después se le viene una idea, una cosa que me quiere decir, se la guarda, la arma para otro sermón y la dice. Pero no la diga cuando usted ya está aterrizando. ¿Recuerdan que le dije que en un vuelo hay dos momentos críticos? Bueno, el primero es el despegue. Y el segundo momento crítico, muy, muy terrible, que puede estrellar un avión, es el aterrizaje. ¿Verdad? El aterrizaje. Entonces, si nosotros no aterrizamos bien, vamos a chocar el sermón.
vamos a chocar, se va a estrellar el avión porque no aterrizamos bien. Y eso significa que hay predicadores que dicen, bueno, ya para concluir, bueno, cuando va a concluir es porque el avión ya está en posición de aterrizaje y va a tocar tierra y va a aterrizar y todos le van a aplaudir al piloto, ¿verdad? Y listo, terminó el viaje. Pero vemos predicadores que dicen, pues ya para concluir y cuando vamos descendiendo volvemos otra vez, pero se nos olvidó decir algo o se nos ocurrió decir tal cual cosa, ¿no es cierto? Y volvemos a levantar el vuelo. Ese levantar el vuelo, hermanos, arruinó ya todo. Porque la conclusión tiene que cerrar de una manera poderosa, de una manera contundente, ¿verdad? Entonces resulta que a veces el predicador vuelve a levantar el vuelo, nos vuelve a decir un montón de cosas y empieza a dar vueltas en el aire, ¿viste? Vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando se le acaba la nafta, o el combustible del avión, pues este solo se desploma, ¿verdad? Entonces el predicador ya no sabe cómo concluir, empieza a ser repetitivo, nos empieza a predicar lo que ya nos dijo minutos atrás, ¿no es cierto? O su conclusión es tan larga, que parece otro sermón. La conclusión, hermanos, no tiene que pasar lo mismo que la introducción. 3 minutos, 5 minutos máximo, eso ya es máximo, usted tiene que cerrar su sermón, ¿verdad? Porque quien no lo hace, entonces pudo haber sido muy lindo todo, la introducción, el cuerpo, las ideas secundarias, las ilustraciones, las aplicaciones, todo re lindo. Y cuando tenemos que rematar el sermón, simplemente se nos va de las manos. Entonces, armar lindas conclusiones, como decimos los misioneros, como patada de chancho, cortito y al pie, pues nos ayuda a que esa palabra cortita, bien pensada, bien reflexionada, bien escrita, nos permita terminar el sermón, ¿no? Bueno, ¿qué consejos prácticos le doy para que usted arme una conclusión? Primero, sea cualquiera la forma de conclusión que use, que ahora les voy a decir algunas formas de cómo podemos concluir un sermón, hágala adecuada al conjunto del mensaje. No vuelva a dar otro sermón, ¿verdad? Si no, la aplicación práctica de las verdades expuestas anteriormente van a quedar sin sentido. Ujú. No predique. Si usted ya dijo que va a concluir, debe concluir. Debe cerrar ya. No hay forma de que usted vuelva a tomar otra idea, que vuelva a levantar el vuelo, que diga, ay, hermano, bueno, vamos a ver, al fin que es palabra de Dios y les voy a decir otra cosa que ahora se me vino a la mente. No, no vuelva a predicar. El sermón no es para volver a predicar. Usted ya predicó, usted ya tuvo 20 minutos, 30 minutos para decir todo lo que usted quiso decir, ¿no es cierto? Así que la conclusión solamente es el cierre, ¿no? Y ahora les voy a decir cómo podemos concluir. Un segundo consejo, no use frases repetidas en la conclusión del sermón. Es decir, no se necesita que usted vuelva a insistir en las frases que usted ya mencionó en su sermón, ¿cierto? Porque la repetición es eso, es volver a levantar el vuelo y empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y repetir y repetir y repetir. A veces sabemos unos que usamos el método de la repetición, pero en última instancia, si no se hace de manera correcta, si no se hace una repetición para reafirmar el conocimiento, pues se vuelve algo tedioso ya, ¿verdad? Algo muy tedioso. Algo que uno diría, bueno, ya, Abraham, termina, por favor. Ya nos dijiste, ya, termina. Un tercer consejo, sea breve, como dije. No describa círculos sobre círculos, no de vueltas sobre vueltas, como un aeroplano, como dije, repitiendo las mejores frases del mismo sermón y añadiendo nuevos materiales, desciende en línea recta desde las alturas de la disertación al corazón del creyente. Termine, perdón la expresión, hermanos queridos, termine con un golpe directo al corazón. Es el último golpe, diríamos, el último toque de manera poderosa que el predicador tiene para quedar en el corazón de los oyentes, ¿no? Es el último. Y que, insisto, es el que va a tener mayor efecto, porque es el que va a quedar en el corazón.
Voy a decir algo y hago un paréntesis, ¿verdad? Hago un paréntesis. Yo sé que no corresponde a ustedes, tiene que ver mucho con las formas que las iglesias tienen de desarrollar sus cultos. Tiene que ver mucho con eso, ¿no es cierto? Eh, Ojalá, si estaría en sus manos poder hacer algunos cambios, le sugiero que tome en consideración lo que yo le voy a decir. He estado predicando en iglesias, no sé, predicado, pastoreado en iglesias, o me han invitado a predicar a otras iglesias, donde se tiene por costumbre, en algunas de ellas, después del sermón, seguir cantando muchas veces, ¿no? Otras dos, tres canciones y el director vuelve otra vez a emocionar a la iglesia y vuelve otra vez a cantar y los músicos pasan y volvemos otra vez después del sermón como para cerrar el culto con esa alabanza, con esa adoración. O muchas veces, en el peor de los casos, hay muchas iglesias que después del sermón dan sus avisos, ¿no? Y a veces duran más tiempo los avisos que el sermón mismo. O, sí, que, bueno, hermanos, ahora siéntense, les voy a dar todos los avisos y demás. O en el peor de los casos, muchas iglesias, yo he visto que después del culto, después del sermón, hacen sus juntas administrativas, ¿no? Sus asambleas de iglesia, se juntan todo y empiezan a discutir y que aquí, que allá y demás. Bueno, ¿qué pasa con ese tipo de situaciones que se dan después? Pues que finalmente la iglesia no llegamos a entender que lo importante no es nosotros, no es lo que nosotros le decimos a Dios. Lo importante es qué es lo que Dios nos dijo a nosotros a través de su palabra. Y lo que tiene que llevar la iglesia, por último, en el programa de un culto, es la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Así que si no hacemos eso, bueno, la iglesia, si vuelve otra vez el director a querer emocionar a toda la iglesia con muchas alabanzas, pues el efecto de la palabra que nosotros o el predicador quiso influir en la iglesia, ¿verdad? Se pierde, se pierde. O la iglesia va a quedar con los anuncios, ¿no? Y va a decir, siquiera, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuándo era la actividad? ¿De qué se trataba el anuncio fulano de Abraham? O en el peor de los casos, las reuniones administrativas no siempre son lindas, depende del tema que se quiera tratar. Y nos olvidamos de que en el sermón dice que tenemos que tener amor unos con otros y en la reunión administrativa ¿no? Como perros y gatos. Bueno. En esta observación que les doy, ¿no es cierto? Lo que nosotros o yo trato de inculcar en las iglesias donde pastoreo, los anuncios los damos al principio del culto, ¿verdad? Lo más al principio. Puede el director iniciar con un canto, la oración de inicio y ahí inmediatamente pasar los anuncios. Entonces ya, después de esos anuncios, que es un momento más desestructurado, no es tan formal, solemne y demás, ¿no es cierto? O los avisos, ya después el director sigue un programa y nada le interrumpe, ¿no es cierto? Eh, y lo que hacemos también es que cuando termina el sermón, en la iglesia depende del director, o se pasa directamente a la oración final, ¿no es cierto? O se pasa directamente a un canto que puede tener relación o no con el sermón. Hay muchos directores que son muy preocupados en eso, se afanan. ¿Cuál es el canto que mejor acompaña el sermón? No, ponga un canto que glorifique a Dios, que exalte al Padre, que glorifique al Hijo, ¿no es cierto? Ponga un canto que los exalte como los dadores de la palabra. No importa la letra, ¿verdad? Pero si usted pone una canción o el director pone una canción que va a glorificar al Padre, al Hijo, los va a exaltar, etcétera, entonces eso va a reafirmar, por supuesto, la palabra que se ha escuchado. Se cierra con una oración, el pastor tiene que cerrar con una oración sí o sí, y después, bueno, ya se termina el acto litúrgico. Un grave problema que tenemos con los directores de culto, incluidos nosotros que podemos dirigir un culto, es que a veces los directores tienen esa costumbre, ¿verdad? Que no debería ser, de volver a predicar lo que el predicador dijo.
Y entonces nos vuelven a explicar todo lo que el predicador ya nos explicó. Habría que hacer un buen curso de dirección de culto porque esa no es la función del director. Y es curioso porque de verdad, y pueden tomar mucho tiempo explicándonos, así como dijo el predicador, así como dijo la palabra y nos empiezan a volver a predicar. No, debe evitarse totalmente esa tentación. El director no está para predicar, ya se predicó. Simplemente tiene que llegar al siguiente paso, decir, hermanos, confirmemos con esta alabanza que Dios es Dios y bendigamos su santísimo nombre por la palabra que hoy hemos escuchado, ¿no? Se entona la alabanza, pasa el que va a hacer la oración final, en este caso por lo regular es el pastor, y se da la bendición a toda la iglesia y se cierra el acto de liturgia. No anuncios, no reuniones, para eso tienen otros momentos. Dejemos que la palabra, como agua, penetre de poquito en poquito en la mente de todos nosotros. ¿Ok? Por eso, cuando uno se esfuerza tanto en hacer una conclusión y después nos cierran con ese tipo de cosas, pues todo se pierde, ¿verdad? Y no porque el predicador haya sido bueno y demás, sino porque preparamos un sermón de tal manera que queremos cerrar con una conclusión fuerte, poderosa, que insisto, eso sea lo que quede en el corazón de las personas. Bueno, Dios quiera y si usted está en algún momento tiene la facultad de poder hacer cambios y poder proponer algunas cosas, considere esta que le estoy diciendo para que le demos prioridad a la palabra de Dios, ¿verdad? A la palabra de Dios. Bueno. Cierro el paréntesis, que nada tenía que ver, pero va muy unido porque, insisto, a veces el director termina rompiendo lo que nosotros quisimos hacer en la conclusión. Un consejo más. Siempre debe acentuar más el lado positivo que el negativo. Durante el curso del sermón, puede que tratemos cosas, ¿no? O sea, que enfrentemos las situaciones que estamos viviendo. Si la iglesia está en pecado, y bueno, hay que hablar sobre ese pecado que está haciendo la iglesia, pero no termine con eso. No haga juicio, deje esa idea de pensar que el predicador se convierte en un juez, ¿verdad? Se convierte en decir, así tiene que ser, y termina imponiendo su visión. Deje, por favor, nunca lo haga, no lo permita, no desarrolle usted eso, ¿no es cierto? Este, eso evidentemente no corresponde al espíritu del sermón. Pues así como les dije, hermano, y si no lo hacen, bueno, sabrán las consecuencias. Dios les derramará su castigo y allá ustedes. Yo ya les dije lo que tenía que decir. Si no les parece, bueno, arréglense. No, jamás. Si yo escucho a uno de mis alumnos terminarse un sermón, créame que soy capaz de pararme y decirle, hermano, siéntese por favor, tome lugar. No puede terminar un sermón de esta naturaleza, ¿no es cierto? No podemos terminar con esas actitudes ni de lamento ni expresiones desalentadoras. El mensaje del Evangelio es siempre un mensaje de esperanza y tenemos que cerrar siempre con ese mensaje de esperanza, no de juicio, ¿verdad? Lamento mucho que siga habiendo predicadores que toman este papel, ¿no es cierto? De juicio. Levante los corazones a lo positivo, a lo bueno, a la esperanza, a las promesas de Dios, por grave o solemne que haya sido el sermón, ¿verdad? Por muy difícil que haya sido el tema que querramos abordar. Una conclusión neurasténica, una conclusión donde el predicador diga, bueno, ahora sí, les voy a decir la última palabra, y trates una catarsis, ¿no? Y que trate de decir cosas, bueno, es la peor conclusión de un sermón y no debe existir, no debe existir. Usted tiene siempre que terminar su sermón de una manera cristiana, de una manera que ponga por encima de cualquier cosa la esperanza, ¿no es cierto? La esperanza de la vida, del amor, del compromiso, de la pasión. No haga una conclusión personal, es decir, no excesivamente personal. No termine su sermón viendo a una persona en particular, ¿no? Eso es falta de ética.
Y eso es no entender el espíritu del sermón. No haga una conclusión tampoco que la gente termine pensando en usted, ¿verdad? No termine una conclusión con una ilustración que cuente una historia suya, o la historia de sus hijos, o la historia de su esposa, o la historia de su trabajo. No, la iglesia no necesita que vaya pensando en Abraham Marín, ¿no? Sino más bien que vaya pensando en lo que significa la palabra de Dios. Por eso no termine un sermón haciendo que la iglesia vaya pensando en Abraham Marín. Finalmente, nunca distraiga la atención ni debilite la fuerza de la conclusión con una justificación o disculpa. Esto tampoco tiene que existir nunca en el sermón, ¿verdad? Porque hay predicadores que terminan diciendo, bueno, hermano, discúlpenme si no estuvo bien, no me preparé mucho, bueno, el profesor de predicación me obligó a predicar el sermón, así que bueno, cualquier falencia, cualquier situación que no haya dicho bien, que no haya estado bien, discúlpenme, sepan disculpar, no, no y mil veces no, no. Si nos equivocamos, hermano, ya, ustedes saben que se equivocó, que no dijo bien, que no sé qué. Usted ya después de que llegue a su casa va a reflexionar, va a meditar, va a decir, híjole, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro. Haga todo el análisis que quiera hacer, ¿verdad? En mi caso, yo tengo a alguien que me lo hace ver y eso es Bere. Pero cuando llegamos a casa, siempre me dice, che, no te puedo creer. ¿Cómo dijiste eso? ¿Por qué lo dijiste de esa manera? ¿Cómo dijiste ya vas a terminar y te tardaste todo un montonal? Bueno, Bere siempre es la que me marca el paso y eso está bueno. Siempre tengan a alguien que los retroalimente, ¿no es cierto? Que los retroalimente. No se ofendan, no se enojen, hagan eso, ¿no? Siempre le digo a ver al final, che, metí la pata, pero nunca al frente, nunca, ¿verdad? Si el sermón ha sido bueno, usted no dice, ay, hermano, pero mire, yo y traté de hacerlo mejor, eso ya suena a pedantería. No hay necesidad de justificar que su sermón ha sido bueno. Gloria a Dios por ello, ya está. No hay necesidad de reafirmar que eso fue. Sería muy orgulloso de parte del predicador y no estaría bien. Ahora, si ha sido malo el sermón, mediocre, ahí que nos falló, nos faltó, qué sé yo, nos pusimos nerviosos, no dijimos todo lo que teníamos que decir, bueno, solo servirá para recalcar los defectos del sermón y desvalorizar lo bueno que haya tenido. Porque me ha pasado con hermanos que dicen, uy, hermano, bueno, voy a predicar, ¿verdad? Pues yo no sé si va a estar bien, sepa disculpar, si esto es correcto o no. Y cuando uno dice, che, pero para mí fue un lindo sermón. Nunca vi nada raro al respecto. Un segundo, hermanos, por favor, permítanme. Bueno, este consejo, hermanos, que les doy es un consejo muy práctico. Usted ya terminó, hermanos, listo, ¿verdad? Mire, yo lo he experimentado un montón de veces.
A veces he sentido que mi sermón ha sido un fracaso, a veces he sentido que mi sermón ha sido bueno, que la gente estuvo distraída, que no me bolilla, que la gente se salió, que no le interesó lo que yo iba a decir, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, qué sé yo. Tengo que mejorar, obvio, pero no me voy a justificar con la iglesia, ni para decir, oh, les gustó mi sermón, hermano, ¿verdad que estuvo re lindo? ¡Wow! No, es que yo me reforcé. No, 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 hermano. Usted termine su sermón haciendo que la gente vea a Cristo. Solo a Cristo, solo al Padre a través de la palabra que nosotros hemos expuesto. ¿Ok? Bueno, en el chat me dicen. En esto tiene razón. Tuvimos una reunión después del culto de la mañana y no fue nada agradable. Hubo cosas contrarias, descontrol, impulsos, ofensas, claro, porque, viste, eso es solamente entender que vamos a la iglesia porque vamos, nunca ponemos en práctica lo que el sermón nos ha dicho. Así que, bueno, evitemos todo aquello que pueda desviar y bueno, y también evitemos que nuestras reuniones sean complicadas. Eh, Dice Ángela, nos gustaría mucho a mí hacerle poder escucharlo predicar. No, no, Adrián, no, no. Sí, por supuesto, será un día, hermanos. El problema es que a mí ya me pone nervioso, ya. Porque cada vez que voy a predicar a un lado, lo primero que veo es qué alumnos tengo en la iglesia. Porque a veces digo, ah, señor, van a decir, a ver, para un poco, enseñaste algo en clase y aquí en la predicación es algo distinto. Así que ya me pongo nervioso por eso. Pero sí, por supuesto, será un placer ir a Buenos Aires. Vamos a ir, sí, sí, sí. Dios mediante, tengo muchas ganas de ir a Buenos Aires, sí. Tengo programado este viaje, ojalá se pueda para el encuentro de alumnos y ya, no, pero no sé quién, Romy y los demás, ¿dónde congregan? Porque me hicieron una invitación para ir a Pilar, no sé si ustedes congregan en Pilar o en Praderas, no sé, pero bueno, ya veremos, hermano, ya veremos. Loma Verde, sí. Bueno, siempre es un placer, un placer. Como le digo, yo soy re consciente que no soy un buen predicador, pero me gusta. Me dice, Bere, che, ¿algún día alguien te ha dicho que le gusta cómo predicas? Le digo, no. Bueno, ¿y por qué seguís haciéndolo? Me dice. Qué cara dura, mi mujer. Ah, bueno, hay que reírse un poco, hermano. Siempre es bueno reírse. Eh, bueno, ya voy a continuar, si no, no voy a acabar. Estamos cerca. Ah, sí, Loma Verde, sí. Ah, Mateo, sí, también, Mateo. Sí, sí. Tengo la invitación también de ir a Mateo, sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar juntos, ¿verdad? Vamos a estar juntos. Sí, sí, vamos a ir. Y voy a ir a Guatemala también. Voy a ir a Guatemala. Así que Noemí, prepárate, ¿eh? Prepárate, porque no sé cuándo, pero voy a ir a Guatemala. Voy a visitarte por ahí. Quien quiera acompañarme, nos vamos a Guatemala todos con Noemí. Roma dice que ella es de Mateo, pero congrega en Loma Verde. Ok, está bien, sí, vamos a hacer. Y Noemí ya dijo que sí. Bueno, transpiró un poco Noemí, pero vos no te preocupes, Noemí, no como mucho. No como mucho, digo yo. Como lo suficiente como para ponerte en bancarrota. Ay, ay. Dice un viaje le prestamos porque pastor de un viaje. Lore dice que solo me presta porque ella es mi oveja, ella congrega acá, así que es un préstamo. Lore, capaz si me convencen, ¿eh? Capaz si termino yéndome a Buenos Aires, que ponete las pilas y... Bueno, listo, hermano, listo, está buena la conversa, pero déjenme terminar con esta última parte. Termine el mensaje con la mayor dignidad que pueda tener, ¿no es cierto? Termine siempre con esta idea que nos encomienda el Santo Espíritu de Dios de lo que hemos podido, sabido hacer. No somos perfectos, pero siéntase contento. Si usted hizo bien su trabajo, créame que el Espíritu Santo será quien terminará tocando su mente y su corazón, créamelo. Aún en aquellas ocasiones en que por el motivo que sea,
siente en su conciencia que fue un fracaso el sermón, comparado con otros o con lo que hubiese querido que fuera. Siéntase tranquilo, no pasa nada. Yo siempre he dicho, Dios siempre endereza lo que nosotros enchuecamos, ¿verdad? Dios siempre endereza lo que nosotros enchuecamos. Regálame un segundo. Perdón, hermanos, ahora vino, fue el momento de las visitas. Bien, entonces, por favor, tenga tranquilidad. Lo que uno enchueca, en buena onda, diríamos, Dios siempre lo corrige. Tenga presente que esta experiencia ocurre no solo a los predicadores, ahí dice una palabra, ¿no? Que tampoco es peyorativa, de estos predicadores que a veces, ¿verdad? Eh, sienten que no, son muy obsesivos en que todo salga perfecto. Entonces, si no sale perfecto, se sienten mediocres. No, creo que tampoco se trata de llegar a la perfección. Eh, Le pasa a todos los predicadores, ¿verdad? Resuelven su corazón tal cosa y queda mejor prepararnos, ¿no? Mejor para el siguiente sermón. Así que cada sermón es una oportunidad. Tal resolución hecha en el púlpito al terminar un sermón deficiente ha sido el inicio de otro sermón poderoso, por supuesto, porque cuando usted baja y dice, che, no, hoy no estoy contento con lo que hice humanamente hablando, entonces nace otro sermón que es mucho más poderoso, porque uno ya va aprendiendo mejor. ¿Ok? Bueno, siete, un séptimo consejo. Evite las expresiones humorísticas. Trate aquí que en este momento no tenga una ilustración de humor, ¿no es cierto? Porque, insisto, la palabra tiene esta seriedad, ¿no? Trate de hacerlo siempre con la idea de lo que usted quiere que sea. Si usted termina el sermón con un chiste, ¿qué va a llevar la iglesia a la casa? Pues el chiste, ¿verdad? No, no queremos eso. Queremos que lleve palabra de Dios. Y absténgase de cualquier acto que distraiga la atención. Esto ya lo voy a ver, no lo voy a decir ahora. En la clase que viene le voy a decir todo esto que tenemos que evitar los predicadores y predicadoras para no distraer la atención de las personas. Bueno, finalmente le voy a decir cuáles son las formas que usted puede echar mano para concluir un sermón. La primera forma, hermano, se llama recapitulación. Es decir, que yo en mi conclusión lo que voy a hacer es una recapitulación concreta y puntual, sin volver a predicar mi sermón, de los puntos que yo vine desarrollando en el mismo. Entonces, hermanos, para concluir, iniciamos este sermón
con esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si me hubiera dicho pero? Y muchos de nosotros hoy venimos pensando que somos desafiados en medio de las pruebas, pero también nunca supimos que hoy el Señor debería tocar nuestros corazones para transformarnos y tener un lugar maravilloso. Aprendimos en este sermón la importancia que tiene el decir pero con confianza. Ese pero que fortalece nuestra fe, ese pero que nos ayuda a vivir y que nos ubica en el camino correcto de dejarlo todo, porque dejarlo todo va a estar bien, porque vamos a dejar de ver a Jesús como maestro y lo vamos a llamar Señor, porque caeremos de rodillas ante su presencia en profunda adoración y entonces estaremos dispuestos a servirlo. Que el Espíritu de Dios permita que ese pero en nuestras vidas sea iluminador, sea transformador, sea para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Terminé mi sermón. ¿Se dieron cuenta? Hice una recapitulación puntual, breve, contundente, ¿verdad? De las cosas que yo traje en mi sermón. No volví a predicar el sermón, no caí en la tentación, sino que hice esta breve recapitulación, ¿verdad? Y con eso cerré. Me tardé menos de un minuto, se puede extenderlo un poco más, pero ese tendría que ser. Si usted elige este método de recapitulación, usted tiene, por favor, que decir no, ¿verdad? Que decir no. No hay que volver a predicar. Una segunda forma, hermanos, es con una ilustración, con una historia. Vuelvo a repetir, no humorística, pero sí con una historia, ¿no es cierto? Recuerdo que en una cena del Señor terminé con una historia de el mercado de esclavos en el sermón que traje. Fue una historia muy impactante, una historia muy conmovedora, en donde, como dije, si usted va a contar una historia, hay que contarla bien. Hay que contarla con vividez, con pasión, ¿no? Y entonces usted termina la historia y hay historias que no necesitan explicación, solitas se cuentan. Cuando usted termine de contar la historia, ¿verdad? Termine el sermón. Recuerdo que esa historia era la de un hombre, ¿verdad? Que tenía mucha plata. Recuerden, mi sermón era de la Cena del Señor. No recuerdo ahora cuál era el tema principal, pero terminé con esta historia y le dije, quiero terminar este sermón contándoles una historia. Había un hombre que era muy rico y que de vez en cuando asistía a un mercado en un pueblo donde tenía este mercado la particularidad de vender esclavos. Este hombre estaba en contra de la esclavitud. Y un día llegó y estaban rematando a una niña pequeña, una niña de 6 años. La estaban rematando como esclava. El hombre, sin dudarlo, ofreció el mejor precio por la niña y le dijo, te pago tanta plata por esta niña, que duplicaba o triplicaba el valor que estaba pidiendo esta persona. Cuando finalmente le entregan a la niña, caminaron juntos. La niña ya no era parte de la esclavitud, sino que ahora formaba parte de este nuevo amo. Cuando salieron del pueblo, este hombre le dijo a la niña, yo te he comprado de este mercado de esclavos y he pagado un alto precio por vos, pero no para que seas mi esclava. Quiero que vos seas libre. Sos libre. No me vas a servir a mí. Sos libre. La niña, sorprendida, con los ojos abiertos, le quedó mirando al hombre, lo tomó de la mano y le dijo, si yo soy libre, yo quiero vivir esa libertad junto a vos y quiero tomarte de la mano. Esta historia nos cuenta que alguien pagó un alto precio por nosotros y nos ha hecho libres por su sangre, por su sacrificio. Ahora nos toca a nosotros tomar la decisión.
Y yo anhelo que usted tome la mano del Señor y le diga, yo voy con vos. Muchas gracias. Dios bendiga su palabra. Y termina el sermón, ¿verdad? Entonces, una ilustración bien contada, con que tenga consonancia con lo que estamos diciendo, pues ayuda un montón. Y finalmente, hermanos, hay uno que es la aplicación, el llamamiento, ¿verdad? Hay muchos predicadores que hacen llamamientos, depende del tema, no todos los temas se prestan para hacer llamar a la iglesia al frente y demás, ¿no es cierto? Si usted va allá, el tema es sobre por qué no comemos chancho, pues no va a ser un llamamiento, ¿verdad? Pues digo, vengan todos aquellos que están comiendo chancho, escondidas. Pues no, el llamamiento siempre tiene que ir en función del tema que estamos planteando, ¿verdad? Ahora, yo no soy mucho de hacer llamamiento, me cuesta mucho trabajo, pero siempre estoy abierto a lo que el Espíritu Santo ponga en mi corazón, siempre, siempre, siempre. Nunca planifico un llamamiento, nunca. Se va dando. El Espíritu Santo de Dios te va revelando conforme vas avanzando en el sermón, mirar la reacción de la gente, el ambiente que está. Si todo está perfecto es porque el Espíritu de Dios ha preparado el momento y entonces tenés que hacer un llamado. Pero me ha tocado, y con mucha vergüenza lo digo, me ha tocado muchos predicadores que terminan forzando a la iglesia, ¿verdad? Porque no prepararon un buen llamamiento. Entonces empezaron, se les ocurrió en ese momento hacer un llamamiento y me causa mucha vergüenza porque a veces, bueno, que pasen los pastores aquí al frente. Bueno, pasamos, ¿viste? Los pastores y nadie pasa y nadie pasa. Hasta que, bueno, después de 1000 veces decir, alguien por ahí se anima, ¿no? Y pasa y se hace el llamamiento. No, nunca fuerza un llamamiento, ¿no? Si no lo sientes, si siente que el Espíritu del Señor no está, si el tema no se presta para eso, bueno, no lo haga. Tal vez este ejemplo que estoy teniendo de la pesca milagrosa se preste para un llamamiento, pero no lo voy a hacer si no están dadas las condiciones. Ahora, si están dadas las condiciones y usted ha planificado un llamamiento, que también puede ser, bueno, póngase de acuerdo con el instrumentista de la iglesia para que en ese momento el llamado o pongan una pista cristiana musical en bajito, ¿verdad? O alguien que toque el teclado, una canción. Crea a usted la atmósfera que necesitamos para ese llamamiento. Y mire, cuando es de Dios, usted no tiene que forzar nada, ¿verdad? Me ha pasado que los llamamientos que he tenido, a veces dudo. Mientras yo estoy predicando, tengo una lucha interna de sí o no, y platico con Dios, Señor, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Pero al final, si siento en mi corazón, lo hago, ¿verdad? Lo hago. Y de manera muy discreta y muy firme le digo, ¿alguien podría ayudarme a entonar, a tocar el teclado? Bueno, el que toca los teclados ya sabe, ¿verdad? No necesita mucha cosa. Y, y entonces hago el llamamiento y la gente pasa, ¿verdad? Pero no por mí, ¿eh? Ojo, ojo, no por mí ni por nada. Creo que es el Espíritu Santo quien preparó el corazón de las personas. Los llamados son lindos. Entonces, hermano, quiero terminar hoy diciéndole a aquellos que están cansados, que se sienten frustrados, que han rechazado el decir ese pero que el Señor Jesús quiere que usted diga. Yo lo llamo a que venga ante su presencia, ante el altar de Dios y derrame su corazón y decida en estos momentos decirle, toda la noche he pescado, toda la noche he trabajado, toda la noche he acabado mis fuerzas, pero en tu palabra confiaré. ¿Quieren pasar? ¿Quieres tener este momento especial con Dios? Y bueno, ya la gente pasa, ¿viste? Y puedes cerrar con una bella oración. Si vos haces el llamado, yo te sugiero que vos hagas la oración, esa oración que acompaña el llamado. No invites a nadie a hacerlo porque se rompe ese espacio, ese momento. Vos ya venís como que con la dinámica del sermón. Pues haz una oración corta, breve, sentida, espiritual. No necesitas hacer una oración larguísima y con palabras rebumbantes. O algo sencillo, algo que te nazca del corazón, porque el Espíritu Santo ha tocado tu corazón. Entonces, cierra ese momento con una oración y cuando terminen de orar, yo las veces que he hecho llamado le digo a la gente, abrácense, des un abrazo fraternal, como si el Señor Jesús te estuviera abrazando hoy. Bueno, ese es el llamamiento.
Y por último, una motivación, ¿verdad? Siempre alguien quiere terminar con una conclusión, motivando a la iglesia, diciéndole, hermanos, hagamos tal o cual cosa. Eso ya depende mucho también del mensaje que usted quiera dar, ¿no? Con mensaje motivador, si el mensaje es de gozo, de alegría, de esperanza, bueno, termine con esa fuerza también, ¿no es cierto? No termine diciendo, y bueno, hermanos, concluye el sermón diciéndole que debemos estar gozosos en el Señor, que no debemos permitir que nadie nos robe nuestra alegría. Pues no, pues no. Queridos alumnos, entonces llegamos así al final ya de todo este viaje. Perdónenme que me extendí hoy un poco en el tiempo, pero necesitaba terminar sí o sí para no dejar nada. Bueno, llegamos ya, hermanos. Terminamos finalmente este armado, las piezas han embonado. Nuestro bosquejo inició con una idea principal o tema central, le pusimos un texto bíblico, un título, introducción, las transiciones, ideas secundarias, puntos de apoyo, ilustraciones, aplicaciones y conclusión. A esto se le llama bosquejo homilético, estructura del sermón. Si ustedes aprenden esta estructura, ya cuando sean más cancheros o cancheras, ustedes van a poder darse algunas pequeñas libertades de la forma en que van a predicar, pero siempre respetando esta estructura. Si nosotros la respetamos, la ejercitamos, la tomamos en cuenta, para los predicadores que tenemos muchos años, quitamos los vicios erróneos que tenemos en la predicación y nos ajustamos a eso, les puedo asegurar que vamos a tener predicaciones con mucho mayor fruto, ¿verdad? Con mucho mayor bendición. Y para los que están iniciando, bueno, les pido que se aprendan esto. Esta fue mi base, yo aprendí con esto. Yo aprendí con esto. Y esto me ha acompañado siempre. Así que de alguna manera, hoy en mis sermones siempre tengo todo esto ya en la cabeza, ya no necesito escribirlo, lo tengo ya en la cabeza, lo tengo tan tatuado que ya sé cómo manejarlo. Pero por eso ustedes del principio tienen que hacerlo. ¿Ok? Bueno, y ya aquí, hermanos, no voy a hacer más, es lo que, la ilustración, la conclusión, ¿no? O sea, ya no les voy a predicar porque este fue el ejemplo que trajimos. Ujú. Bueno, es así entonces como llegamos a la parte final de cómo armar un sermón expositivo. Preguntas, hermanos. Preguntas, dudas. Ustedes han visto en la plataforma que comparto el material de las diapositivas, así que para que ustedes puedan tener todo el material, ¿verdad? Todo el material. Las clases están grabadas, pueden volver a ver las clases. Bueno, si no hay ninguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? Bueno, ahora corresponde llevar a cabo el trabajo. Yo tengo una preguntita. Sí, Nati. Es con respecto a la última de las formas de conclusión que refería, que es el llamamiento. Me surge la duda recordando algunos ejemplos o algunos cultos. ¿Es importante que el que hace el llamamiento, ya sea el pastor o quien quiera que sea que después de la prédica hace el llamamiento, sea como muy explicativo de para qué es el llamamiento? Lo pregunto porque me ha pasado ver en muchos cultos de jóvenes y de otros cultos donde está toda la congregación, donde se nota que la gente no entiende para qué están llamando o para qué es en conclusión el llamamiento. Y no sé hasta qué punto es correcto, digamos, explicar o ser explícito en la forma en que se hace y demás. Gracias, Nati, por la observación. Yo por eso le decía que no es fácil el tema del llamamiento, ¿verdad? No es solamente pararte y decir, hermano, vengan al altar y demás, porque requiere mucha técnica, mucha práctica, pero sobre todo requiere que el llamamiento sea el producto natural de la conclusión de tu sermón. Por eso es una conclusión.
Si es el producto natural de tu conclusión, no tenés que explicar mucho, porque ya de suyo propio, como vos vas a terminar con una conclusión, entonces de suyo propio vas a ir encaminando la mente, el corazón, irás explicando en qué va a terminar todo lo que vos les predicaste, en qué va a terminar en un llamamiento. Entonces, por eso cuando se hace un llamamiento que está relacionado con el sermón, no hay que explicar porque la gente entiende por qué lo estás llamando. Ya lo explicaste en tu sermón. El problema pasa cuando vos traes todo el sermón, como yo les decía, e invitas a alguien a que haga el llamamiento. Se rompe mucho porque el que viene no trae esta inercia propia que el predicador trae por su sermón, ¿no es cierto? Entonces, a veces se pierde ese punto, ¿no es cierto? Y hay como que ese silencio incómodo donde porque me ha pasado, a veces me pasan a mí hacer el llamamiento, ¿verdad? Y yo no traigo esta inercia, o sea, estoy metido en el sermón, pero yo no traigo esta inercia, no traigo esta emoción que tiene el predicador. Entonces, a veces la rema uno, ¿no? En el buen sentido, porque yo no estoy preparado en ese momento para hacer un llamamiento, pero me pasan a hacer el llamamiento y tengo que hacerlo de la mejor manera posible. ¿Qué pasa cuando alguien pasa y la gente se mira así como diciendo, ¿y qué onda con esto, no? Es porque, insisto, quien hace el llamamiento o está desconectado o no preparó para que el llamamiento sea un resultado natural del propio sermón y evidentemente la iglesia se sienta confundida, o los jóvenes o las mujeres o quien sea, se sientan confundidos, decir, ¿por qué paso? Por eso los llamamientos hay que tener mucho cuidado en hacerlos, ¿no es cierto? Porque puede suceder que la gente pase por compromiso sin saber por qué está pasando. Pero vuelvo a repetir, esto va a depender mucho de la preparación que tenga el que dio la charla o el que dio el taller o el que dio la predicación, de ir acomodando las cosas de tal manera que el llamamiento sea algo natural, que nazca de manera natural, donde a veces vos ni necesitas decir mucho, ni necesitas decir mucho, porque es el Espíritu Santo que ya tocó la vida de las personas. Entonces, no es fácil hacerlo, no estaría bien no aclararle a la iglesia. Si alguien te pasa, por ejemplo, te pasa Bonatti, hace el llamamiento y bueno, vas a tener que remarla y explicar un poquitito el tema bueno, zafar el punto. No debería ser. Si vamos a terminar el sermón con un llamamiento, insisto, tiene que estar plenamente preparado espiritualmente, homiléticamente, todo para que fluya de una manera supernatural, supernatural. Gracias a vos. Noemí dice, entiendo entonces que el llamamiento no es solo para temas evangelísticos en sí. No, 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 no. Por lo regular siempre se hace para ese tema, ¿no? En congresos de jóvenes, acá hacen llamamiento para que se manifiesten para el bautismo los muchachos, ¿verdad? En los campamentos. Pero no, no, si usted toca un tema ¿no? Por ejemplo, este de la pesca milagrosa se presta para un llamamiento. Un llamamiento en donde tal vez muchos de nosotros tenemos miedo a decir pero. Entonces, a la iglesia también es lindo ir y postrarse en oración, en adoración al Señor y decirle, Señor, dame valor para vencer ese miedo de decirte pero. Entonces, sí, se presta no solo para campañas evangelísticas, para cualquier momento del culto, pero vuelvo a repetir, nunca lo olviden, si ustedes quieren terminar su sermón con un llamamiento, tiene que estar de acuerdo a su sermón, al tema que están tratando, ¿no es cierto? Para que fluya de esa manera. Ujú. Si alguien es nuevo en el tema de la predicación, le sugiero como consejo no termine el sermón con un llamamiento, ¿verdad? No, no le sugiero. Espera un poquitito, madura un poco más. Yo le sugiero que termine el sermón o con la primera parte, que es la recapitulación, que entre comillas es más fácil, porque usted lo único que tiene es que enfatizar los puntos más importantes que desarrolló en su sermón. La cuarta forma, que es motivar a la iglesia con palabras de esperanza, de alegría, de ánimo, porque el tema del sermón lo hizo. Luego vendría la ilustración en el caso de alguien que, por ejemplo, le cueste trabajo contar historias.
bueno, trate de no cerrar su sermón con una historia, porque no le va a salir. Y por último, en algún momento Dios lo usará para cerrar el sermón con un llamamiento. Téngalo por último. Es un consejo que le doy, ¿eh? No es nada obligatorio. Bueno, hermanos queridos, ahora sí tienen todas las herramientas, les he dado todos los consejos, tienen todo, el material, las clases, etcétera, los ejemplos. Siempre trato de ser muy ejemplificativo como para que ustedes puedan hacerlo. Bueno, de ahora en adelante les toca a ustedes hacer su trabajo, ¿verdad? Concluimos esta materia el próximo jueves con algo, es una clase más práctica. Ya no voy a abordar más el sermón. Básicamente voy a hablar sobre el predicador, ¿verdad? Y algunos consejitos que quiero darles que pueden ser funcionales para ustedes, ¿ok? Bueno, gente linda, gracias por el aguante, gracias, gracias. No le digan por favor a Bere que termino muy tarde con ustedes, porque siempre que me llama, me dice, che, ya dejate de torturar a tus alumnos, me dice, ya, déjalos en paz. Así que por favor les pido que no le digan que termino tarde mi clase. Gente hermosa, Dios les rebendiga un montón. Sé que harán trabajos lindos, no se preocupen, no es nada perfecto. No se sientan presionados, no bajen los brazos, nunca digan no puedo, no voy a poder, no voy, es mucho, es mucho. No, no, no le den lugar al enemigo que ponga eso en tu corazón, en tu mente. Claro que vas a poder, el Espíritu Santo está con vos, pero por supuesto que vas a poder, ¿verdad? Por supuesto que vas a poder. Y tener que, si hay que borrar, borrar. Y si tenés que volver a iniciar, volver a iniciar. Y si no te convence ese pasaje, pues busca otro pasaje. Y si no te gusta ese título, pues hace 20.000 títulos. No importa lo que tengan que hacer, háganlo, porque sé que el Señor estará con ustedes. Dios los bendiga. Cuídense, hermanos. Bendecido Marte. Nos vemos mañana en la clase de espiritualidad. Abrazotes. Dios los bendiga.